los patriarcas de Israel. Y en esta noche vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 21 del Génesis con el título El nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac. Dice el capítulo 21 del Génesis: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Acuérdense que la palabra Isaac significa en hebreo: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de amar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Por fin llegaba el gran día. Hemos acompañado a Abraham durante todos estos aproximadamente 8 o 10 capítulos, desde el capítulo 12 del Génesis, y hemos visto sus vicisitudes, porque el Espíritu Santo no nos ha ocultado la inconsistencia de su fe, cómo ha ido Abraham cada vez enfrentando pruebas mayores, y de qué forma, aunque él había caído y aunque ha tenido problemas, Dios ha sido fiel y lo ha levantado. El hijo prometido por fin venía a esta vida. La larga espera y esperanzas ahora eran una realidad. 25 años transcurrieron desde que Dios le dio la promesa a Abraham. 25 años. ¿Hace cuánto te prometió Dios a ti que tu esposo iba a conocer a Jesucristo? Tal vez no tienes ni 6 y ya estás desesperada. ¿Hace cuántos años te dio la promesa a Dios que tu hija y que tu hijo se iban a salvar? Tal vez han pasado 9 años y tú no has visto absolutamente ningún fruto. Pero en esta noche vamos a aprender de qué forma Dios siempre cumple sus promesas y las condiciones y los requerimientos que necesitamos para que estas promesas puedan venir a nuestra vida. Antes de iniciar esto, solamente déjenme recordarles la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 4. En esta parábola, la Biblia nos muestra que se siembra una semilla. Y desde Génesis 3:15 encontramos la semilla. Y siempre Dios usa la semilla. La semilla irán dando y llevando el que llora la preciosa semilla. Tu semilla le dirá en la cabeza. La palabra de Dios es la semilla, la simiente, el esperma. Dios nos muestra en la parábola del sembrador que cuando se siembra la semilla, hay un período en que esta semilla no parece crecer. Tal vez un mes, tal vez 2 meses, el ranchero va, siembra el maicito y está regando el maíz y regando el maíz hasta que la mazorca comienza a aparecer. Dios siembra semillas en nuestra vida que son sus promesas. Y entre el tiempo de que se siembra la semilla y el nacimiento o la realidad de la promesa, hay un tiempo, y este tiempo es el más peligroso de toda tu vida cristiana. Porque es en este tiempo, el tiempo de espera, donde tú vas a determinar si lo que tú tienes sembrado en tu corazón, la esperanza que Dios puso en tu vida, va a convertirse en una realidad o no. Porque hay muchos cristianos que han dicho: es que yo he clamado a Dios, es que le he pedido a Dios mi sanidad, o la conversión de mi esposo, o la de mi esposa, o la de mi hijo, y no he visto nada. Tal vez en este proceso no has sido fiel con Dios. Porque si en el período de espera Jesucristo dijo: no tienes raíz,
o los afanes externos entran a tu vida, o el deseo de las riquezas engañosas, o los cuidados y los quehaceres del mundo pueden entrar y ahogar la semilla dentro de tu corazón. Y por eso han pasado los meses o los años y no has visto crecer tu mazorca, no has visto crecer tu cosecha, porque en el periodo de espera has sido infiel. No has perseverado. Y en esta noche tenemos 3 principios de la forma como Dios cumple siempre sus promesas. Cuando una promesa de Dios no es cumplida, es porque algo dentro de nosotros frustró, truncó, echó a perder, detuvo, ahogó lo que Dios tenía. Dice en Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Las promesas de Dios se tienen que cumplir. Y cuando esa promesa no se cumple en mi vida, no es el problema de Dios, es el problema de mi actitud hacia la palabra de Dios. En primer lugar dice en Isaías 21, versículos del 1 al 2, que Dios cumple sus promesas para probar su palabra y poder. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Observen ustedes las frases que se usan aquí. Un poco más de volumen en los monitores. Visitó Jehová a Sara. Dios le había dicho a Sara, el tiempo de la visitación es el tiempo cuando Dios se hace real en mi vida. Es el tiempo cuando veo a mi hija convertida. Es el tiempo cuando veo que mi esposo por fin está caminando con Dios y no me lo puedo acabar. Es el tiempo que veo a mi esposa convertida. Es el tiempo en que veo mi trabajo prosperar. Es el tiempo en que descubro que Dios es real. Es el tiempo de su visitación. Aquí cuando estamos los martes o los domingos, Dios nos visita. No a todos, porque no es el tiempo de todos. Pero si algún domingo tú vienes aquí, o un martes tú vienes aquí, o a la iglesia que tú pertenezcas, o a la reunión que tú tengas, y es el tiempo de Dios para visitarte, y tú no reconoces que Dios te quiere visitar en ese momento, porque llegaste afanado y te peleaste con tu esposa, y ayer no sé qué pecado hiciste, y el tiempo de Dios era ahora, pierdes tu visitación. Jesucristo entró a Jerusalén, y era el tiempo que Dios había escogido para que Cristo entrara a Jerusalén. Y cuando Jesucristo vio que Jerusalén no estaba preparada, lloró y gritó, exclamó, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, como la gallina junta sus pollitos, juntarte bajo mis alas, y tú no quisiste, no conociste el tiempo de tu visitación? ¿Cuántas veces te va a decir Dios cuando tú te mueras, Paco, Conchita, Carmelita, Lupita, Roberto? ¿Cuántas veces yo quise que tú vinieras y te acercaras y descubrieras que te estaba yo llamando? ¿Cuántas veces en esta tarde Dios nos visitó y Dios te dice, yo te quise abrazar, te quise consolar a través de los brazos de un pastor, a través de los brazos de una hermana? Porque Dios no puede aparecerse, Dios usa seres humanos para transmitir y tocar a los seres humanos. Y tú no quisiste, te quedaste ahí sentado, te quedaste ahí sentada, te tragaste tu orgullo y te tragaste tu rencor y te tragaste tu angustia, no lo quisiste sacar y no conociste que en esta noche yo te quise sanar. Este tiempo de la visitación, dice en el versículo 2,
fue en el tiempo que Dios le había dicho. Dios tiene el poder para hacer exactamente lo que ha prometido. ¿De qué manera cumple Dios sus promesas? Probando su palabra, su carácter y su poder, porque Dios siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Dice Primera de Reyes 8:56 estas palabras: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Cuando tú vengas a la Biblia, toma en serio la Biblia. Cuando leas la Biblia, léela en serio. Cuando vengas a la Biblia y tengas tus devocionales, cree con todo tu corazón que todo lo que dice aquí es verdad. Y cuando encuentres promesas, son tuyas. Aprópiate de estas promesas. Y asegúrate que ninguna, si dice la Biblia, tú y tu casa serán salvos, es una promesa que te pertenece. Si dice yo soy Jehová tu pastor, nada te faltará, y algo te falta, es porque tú no estás cumpliendo las cláusulas del contrato o del pacto con Dios, pero Dios quiere que nada te falte, y si te falta algo, tal vez no sea que te falte, sino tal vez no lo necesitas, porque Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. ¿Lo apuntaste? Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Entonces tal vez lo que tú no tienes ahora es porque no lo necesitas, por eso Dios no te lo ha dado. Dios siempre cumplirá sus promesas, aunque a nosotros nos parezca tardanza. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué nos hace esperar? ¿Por qué Dios trabaja a largo plazo y el diablo a corto plazo? En primer lugar, para que aprendamos a desarrollar en nosotros la paciencia. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una cualidad, una actitud que no puedo dejar yo de activar, de mantener viva en mi vida, es la perseverancia. Lo contrario es la pereza. Cuando ya, Señor, te pido por mi hijita, te pido por mi hijita, te pido por mi perro, te pido por mi cáncer, te pido por mi casa, y tú le pediste 15 días y ya dejas de leer la Biblia, ya dejas de tener devocionales, ya dejas de alabar a Dios, comienzas a sentir que te marchitas, comienzas a perder la esperanza, comienzas a creer que, para que se convierta mi esposo, para que este negocio me salga, cuando comienzas a ver ya lejos aquella cosa que Dios te prometió, es cuando te estás volviendo perezoso. Cuando dejaste de luchar y dejaste de vivir para Dios. Dice Primera de Corintios 15:58, amados hermanos, estad firmes y constantes, trabajando siempre en la obra de Dios, porque vuestro trabajo no es en vano. No es en vano que te esfuerces, no es en vano que te levantes temprano, no es en vano que no pierdas la fe, no es en vano que no pierdas la esperanza. No puedes caer en la pereza espiritual. ¿Por qué? Porque dice aquí la Biblia que es la fe, la confianza en Dios y la paciencia las que hacen que las promesas de Dios vengan a mi vida. Necesito, por un lado, continuar confiando en Dios diario, y por otro lado, no dejarme desmayar. ¿Qué es la paciencia? El espíritu que no se da por vencido. La persona que está bajo un peso, literalmente en el idioma griego de la paciencia, upomone,
y que no deja que el peso la venza. La paciencia es traer como una plancha de acero una carga, la carga de tu hijo, la carga del trabajo. Es una prueba pesada que Dios nos pone a veces. Es como la mano de Dios. Y la paciencia es no tratar de escapar de esa prueba, no tratar de salirse de ese sufrimiento por una puerta fácil, sino soportar. Y a pesar de que pesa, sigues cargándola, soportas y soportas y soportas, y los insultos de tu familia, y los insultos de tu esposo, y sigues, y no te das por vencida, y no te das por vencido. Esa actitud, Dios la bendice. Porque demuestra, ¿qué cosa demuestra? ¿Qué es lo que hace que esa persona continúe a pesar de las cachetadas, de las persecuciones, de los problemas, de las barreras, de los gigantes que se te enfrentan? ¿Qué es lo que esa persona hace? Que continúe su confianza en Dios, su fe de que Dios es fiel para hacer lo que ha prometido. En segundo lugar, para que seamos más fuertes y determinados. Es la segunda razón por la cual Dios tarda sus promesas. Dice el Salmo 31, versículo 24. Esfuércense todos vosotros los que esperan en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Mira qué cosa más preciosa. Dios nos manda que nos esforcemos, porque todos tenemos la tendencia a desmayar, y tenemos la tendencia a flaquear, a desmoronarnos, porque somos hombres, somos seres humanos, somos débiles, somos barro, somos vasos frágiles, y Dios sabe cómo somos nosotros. Y Él nos manda y nos dice que nos esforcemos. Y dice la Biblia, los que esperan en Jehová. O sea, todos aquellos que están esperando que alguna promesa se cumpla en su vida, te vas a tener que esforzar. ¿Qué significa esforzarte? Hacer más de lo que se te pide hacer. Si tú le dices a tu hijita, lávame los trastes, y ella, aparte, te barre la cocina, se esforzó. No hizo solamente lo que le mandaste, sino que te hizo más. Esto es esforzarse. Cuando un niño judío, en los tiempos de Roma, encontraba un soldado romano, la ley le obligaba al niño judío a cargarle la mochila al soldado romano una milla fuera de Jerusalén. Y al llevar la milla, el niño acababa su deber y el soldado romano seguía su camino. Una vez cuenta un historiador que un niño llegó a la milla y el soldado le dijo, niño, aquí acabó tu trabajo, gracias. Y el niño le dijo, no, voy a ir otra milla más contigo. Y el soldado romano le dijo, pero ¿por qué si ya esto ya es extra? Y el niño le insistió en que quería ir otra milla con él. Y entonces el soldado accedió, y durante la segunda milla el soldado le preguntó, ¿por qué insististe en cargar otra milla? Ni siquiera tengo dinero para pagarte. Y el niño le contestó, porque ahora te puedo hablar de alguien que cargó una cruz y que fue un monte Calvario y que murió por tus pecados, y esa persona me enseñó a mí que si alguien me obligaba a caminar una milla, que fuera con él 2 millas. Y este esfuerzo de nuestra vida es el que tiene bendición de Dios. Dice la Biblia en Romanos 12, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, la reacción normal es, ahora ni los huevos te hago, ahora ni te cocino el chorizo, ahora que le quema los frijoles. Pero cuando tú tienes una actitud con tus enemigos, con las personas que te lastiman, con las situaciones de la vida, con el jefe de tu trabajo, con el gobierno, donde vamos y damos más de lo que se nos pide, el cielo nos lo recompensa. Esfuércense los que esperan en Jehová, y dice, tome aliento vuestro corazón. ¿Saben ustedes qué significa tomar aliento? Tomar aliento es esto. ¿Y saben espiritualmente lo que significa? Isaías 40, 30 y 31, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y correrán y no se cansarán. Y pelearán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos levanta en la mañana y nos dice, sigue peleando. Aún te queda mucho que recorrer.
y no hay victoria si no hay pelea ni batalla. ¿Quieres esta promesa? ¿Quieres ver a tu hijo? ¿Quieres ver esta promesa en tu vida? ¿Quieres que te vaya en el trabajo? ¿Quieres que te cumpla? Sigue peleando, esfuérzate, respira profundo. El Señor vive. No, nada, levántese, aliviánese, párese, porque el Señor está detrás de nosotros. En Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11, donde se menciona el único versículo de Job en todo el Nuevo Testamento. No se menciona Job más que en el capítulo 5, versículo 11 de Santiago. Y miren ustedes lo que dice Santiago 5 del 10 al 11. Hermanos míos, tomen como ejemplo, ¿de qué? De aflicción, de sufrimientos y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por dichosos y felices, o bienaventurados los que sufren. Pero ¿cómo que dichosos y felices? Señor, si para mí dichoso y feliz es estar en Las Vegas. Dichoso y feliz si tuviera dinero, dichoso y feliz si no tuviera problemas. Y el cielo me dice que aquí abajo son dichosos y felices los que sufren. Y entonces Dios me dice, es que mis pensamientos no son tus pensamientos, y si sigues pensando como piensa la gente común y corriente, nunca vas a entender mis caminos. Comienza a renovar tus pensamientos, tu forma de razonar y de concluir, y comienza a entender por qué te digo que las cosas del mundo son alrevesadas. Mis pensamientos no son pensamientos. Aquí son felices los que tienen dinero y los que les va bien, y yo digo que es al revés. Ahora me vas a entender por qué. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto, y aquí está la clave, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cualquiera hubiera visto a Job y nadie se hubiera atrevido a creer que yo quisiera estar en los zapatos de Job. Job sufrió 1 año lo indecible. Perdió su trabajo, perdió su casa, perdió su familia, perdió su ganado, perdió sus posesiones materiales, perdió todo. Y encima de todas estas pérdidas, una plaga desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza que ni siquiera le dejaba dormir. En el siglo 2001, cualquiera hubiera agarrado una pistola, una caja de chochos y se hubiera suicidado. Para mí esto ya no es vida. Ya me dejaron, perdí mis hijos, perdí todo, ya para qué vivo. Échamela de tequila, compadre, que las mujeres todas son iguales. Los hombres todos son iguales. Si no me va a ir bien en la vida, ya está una bola de trance que no te hace, no avanza, ya me cansé de estas vidas. Esa desesperación, esa angustia que nos rodea todos los días, es la que el Espíritu Santo dentro de nosotros viene a combatir. Job siguió con el peso, lo que decíamos, la paciencia, y lo único que se menciona de Job es su paciencia. Su espíritu que no se dio por vencido. Y siguió, y además de la enfermedad, Padre Santo, 3 amigos que se creían filósofos, que le seguían echando piedras, y así como estaba el pobre como un perro sarmiento, es que tú tienes un pecado, Job. Por algo te vino lo que te vino, arrepiéntete, porque mira, Dios es justo y Dios es bueno, y lo que te vino no es por cualquier cosa. Además de todo eso, seguía atormentado por sus amigos. El colmo, o sea, ¿qué más sufrimiento? Y a ti te hicieron así, y ¡ay, me lele! Ya no te hablan y ya no le hablas a la hermana. Ay, pues tengo mucho rencor porque están hablando muy mal de mí, y no se vale. Somos tan vulnerables, tan hipersensibles, tan orgullosos. Estamos hechos de gelatina McCormick. El cristiano del siglo que vivimos es un cristiano que debió haber nacido en sábanas de seda, en aire acondicionado, comiendo puros alimentos exportados y en una burbuja de aire acondicionado, y contra los virus y las bacterias y contra todo, porque es el cristiano que menos ha sufrido de la historia.
Habéis visto la paciencia de Job y habéis visto que al final Dios vindica a su pueblo. Al final Dios le dio más riquezas, más honor, el doble de los hijos, el doble del ganado. Al final, el que ríe al último, ríe mejor. Al final, tus sufrimientos serán recompensados. Al final, dirás, valió la pena haber vivido para Cristo. Al final, podrás decir que las aflicciones que pasaste no son comparables con la gloria que Dios tiene para tu vida. Pero tenemos que luchar y aguantar para ver esa gloria de Dios. En tercer lugar, Dios cumple sus promesas para que aprendamos a confiar más en Él. Dice Hebreos 10, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos, eso es un idioma marítimo. El término fluctuar es un término marítimo que se usa para los barcos de vela que se iban cuando no tenían vela y eran azotados para un lado y para otro. En Efesios 4 se vuelve a usar diciendo, porque para que no seáis niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usa para engañar las artimañas del error. Mantengámonos en el barco con nuestro timón. La persona que tiene el timón viene, no sueltes el timón, no bajes las velas, y la vida, pum, pum, y la vela nos pega, y las pedradas, y la posición, y tú con tu barquito, mantente, no pierdas la esperanza, porque Dios nos va a sacar de esa tormenta. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es no soltar el timón y que las velas no se bajen de tu barco. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él nos ha prometido. En segundo lugar, dice Génesis 21, del 3 al 5, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios cumple sus promesas, en segundo lugar, para motivarnos a nuestra obediencia y a nuestra fidelidad a Él. Podemos imaginarnos el gozo de Abraham y de su esposa, porque finalmente el tiempo había llegado. Abraham cayó postrado, adorado a Dios. En Génesis 17, cuando Dios le dijo de su hijo, y en estos versículos observemos que no se enfatiza el gozo de Abraham, se enfatiza la obediencia de Abraham. Aunque no obedeció perfectamente a Dios, solo Cristo obedeció perfectamente, sí lo hizo diligente y consistentemente. Él le da el nombre a su hijo como Dios le dijo, circuncida a su hijo como Dios le dijo, por la obediencia. Dios le da el hijo prometido a los 100 años de edad. Mi obediencia, tu obediencia, significa que lo que oímos de Dios a través de la Biblia, lo practicamos. La palabra obedecer, esto es interesantísimo. La palabra obedecer en el hebreo significa oír con atención. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios Jehová uno es. Oye, Shema, significa oí con atención. Por favor, atiéndeme, porque hay mucha gente que oye, pero no hace. Y Cristo dijo que había 2 hombres que habían oído lo mismo, y vinieron los vientos y las lluvias y los ríos, y golpearon las casas de estos hombres que oyeron lo mismo, pero uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. Todas las personas que oyen que no deben cometer inmoralidad y cometen inmoralidad, que deben tratar bien a su esposa
y la tratan como a sirvienta, que deben de pagar sus diezmos y le roban a Dios. Todo aquel que oye y no hace, comienza a desintegrar su personalidad. Los psicólogos usan un término que es esquizofrenia, que significa mente dividida. O otro nombre que se le ha dado es desórdenes múltiples de la personalidad. Hay mucha gente a tu alrededor y a nuestro alrededor que tienen 3 o 4 personalidades. Se portan de una forma en su escuela, se portan de una forma en su oficina, en su casa tienen otra. No se menciona Job, más que en el capítulo 5, versículo 11 de Santiago. Y miren ustedes lo que dice Santiago 5, del 10 al 11. Hermanos míos, tomen como ejemplo, ¿de qué? De aflicción, de sufrimientos y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por dichosos y felices, o bienaventurados los que sufren. Pero ¿cómo que dichosos y felices? Señor, si para mí dichoso y feliz es estar en Las Vegas. Dichoso y feliz si tuviera dinero, dichoso y feliz si no tuviera problemas. Y el cielo me dice que aquí abajo son dichosos y felices los que sufren. Y entonces Dios me dice, es que mis pensamientos no son tus pensamientos, y si sigues pensando como piensa la gente común y corriente, nunca vas a entender mis caminos. Comienza a renovar tus pensamientos, tu forma de razonar y de concluir, y comienza a entender por qué te digo que las cosas del mundo son alrevesadas. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Aquí son felices los que tienen dinero y los que les va bien, y yo digo que es al revés. Ahora me vas a entender por qué. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto, y aquí está la clave, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cualquiera hubiera visto a Job y nadie se hubiera atrevido a creer que yo quisiera estar en los zapatos de Job. Job sufrió 1 año lo indecible. Perdió su trabajo, perdió su casa, perdió su familia, perdió su ganado, perdió sus posesiones materiales, perdió todo. Y encima de todas estas pérdidas, una plaga desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza que ni siquiera le dejaba dormir. En el siglo 2001, cualquiera hubiera agarrado una pistola, una caja de chochos y se hubiera suicidado. Para mí esto ya no es vida. Ya me dejaron, perdí mis hijos, perdí todo, ya para qué vivo. Échame la de tequila, compadre, que las mujeres todas son iguales. Los hombres todos son iguales. Si no me va a ir bien en la vida, ya está una bola de cáncer que no te hace, no avanza, ya me cansé de estas vidas. Esa desesperación, esa angustia que nos rodea todos los días, es la que el Espíritu Santo dentro de nosotros viene a combatir. Job siguió con el peso, lo que decíamos, la paciencia, y lo único que se menciona de Job es su paciencia. Su espíritu que no se dio por vencido. Y siguió, y además de la enfermedad, Padre Santo, 3 amigos que se creían filósofos, que le seguían echando piedras, y así como estaba el pobre como un perro sarmiento, es que tú tienes un pecado, Job. Por algo te vino lo que te vino, arrepiéntete, porque mira, Dios es justo y Dios es bueno, y lo que te vino no es por cualquier cosa. Además de todo eso, seguía atormentado por sus amigos. El colmo, o sea, ¿qué más sufrimiento? Y a ti te hicieron así, y ¡ay, me lele! Ya no te hablan y ya no le hablas a la hermana. Ay, pues tengo mucho rencor porque están hablando muy mal de mí, y no se vale. Somos tan vulnerables, tan hipersensibles, tan orgullosos. Estamos hechos de gelatina McCormick. El cristiano del siglo que vivimos es un cristiano que debió haber nacido en sábanas de seda, en aire acondicionado, comiendo puros alimentos exportados y en una burbuja de aire acondicionado, y contra los virus y las bacterias y contra todo,
porque es el cristiano que menos ha sufrido de la historia. Habéis visto la paciencia de Job y habéis visto que al final Dios vindica a su pueblo. Al final Dios le dio más riquezas, más honor, el doble de los hijos, el doble del ganado. Al final, el que ríe al último, ríe mejor. Al final, tus sufrimientos serán recompensados. Al final, dirás, valió la pena haber vivido para Cristo. Al final, podrás decir que las aflicciones que pasaste no son comparables con la gloria que Dios tiene para tu vida. Pero tenemos que luchar y aguantar para ver esa gloria de Dios. En tercer lugar, Dios cumple sus promesas para que aprendamos a confiar más en Él. Dice Hebreos 10, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos, esto es un idioma marítimo. El término fluctuar es un término marítimo que se usa para los barcos de vela que se iban cuando no tenían vela y eran azotados para un lado y para otro. En Efesios 4 se vuelve a usar diciendo, porque para que no seáis niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usa para engañar las artimañas del error. Mantengámonos en el barco con nuestro timón. La persona que tiene el timón viene, no sueltes el timón, no bajes las velas, y la vida, pum, pum, y la vela nos pega, y las pedradas, y la posición, y tú con tu barquito, mantente, no pierdas la esperanza, porque Dios nos va a sacar de esa tormenta. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es no soltar el timón y que las velas no se bajen de tu barco. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él nos ha prometido. En segundo lugar, dice Génesis 21, del 3 al 5, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios cumple sus promesas, en segundo lugar, para motivarnos a nuestra obediencia y a nuestra fidelidad a Él. Podemos imaginarnos el gozo de Abraham y de su esposa, porque finalmente el tiempo había llegado. Abraham cayó postrado, adorado a Dios. En Génesis 17, cuando Dios le dijo de su hijo, y en estos versículos observemos que no se enfatiza el gozo de Abraham, se enfatiza la obediencia de Abraham. Aunque no obedeció perfectamente a Dios, solo Cristo obedeció perfectamente, sí lo hizo diligente y consistentemente. Él le da el nombre a su hijo como Dios le dijo, circuncida a su hijo como Dios le dijo, por la obediencia. Dios le da el hijo prometido a los 100 años de edad. Mi obediencia, tu obediencia, significa que lo que oímos de Dios a través de la Biblia, lo practicamos. La palabra obedecer, esto es interesantísimo. La palabra obedecer en el hebreo significa oír con atención. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios Jehová uno es. Oye, Shema, significa oí con atención. Por favor, atiéndeme, porque hay mucha gente que oye, pero no hace. Y Cristo dijo que había 2 hombres que habían oído lo mismo, y vinieron los vientos y las lluvias y los ríos, y golpearon las casas de estos hombres que oyeron lo mismo, pero uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena.
Todas las personas que oyen que no deben cometer inmoralidad y cometen inmoralidad, que deben tratar bien a su esposa y la tratan como a sirvienta, que deben de pagar sus diezmos y le roban a Dios, todo aquel que oye y no hace, comienza a desintegrar su personalidad.